Listo, entonces fíjense por favor que aquí ellos hicieron dice el ejercicio, determine la transformada de Laplace para las siguientes funciones, un UDT, un Euler a la menos AT UDT y C, un sigma de t, o una función impulso. Ellos colocan en la integral lo siguiente, entonces transformada de Laplace de UDT es igual, ¿cuánto tiene esto aquí de constante? 1. Entonces, inician a hacer 1 e a la menos st. Ese e a la menos st, ¿de dónde sale? Pues de la función de Laplace, ¿no? De aquí, de la transformada de Laplace, estamos colocando este. Y el ft sería 1. Listo, por eso les queda así. Por dt igual a... Y cuando evalúan esto, hacen la derivada, hacen todo y van a llegar al resultado de 1 sobre s. Listo, cuando tenemos Euler a la menos AT UDT, pues acá colocan Euler a la AT por lo que es la transformada de Laplace. ¿Listos? Y al evaluarla, también llegan a una conclusión de 1 sobre S más A. Con la función impulso llegan a la conclusión de 1, sería E a la 0, 1, y listo. Acá hay un ejercicio para que ustedes lo intenten, por favor. T UDT, ¿cómo quedaría la integral con esto? Aquí hacen una función seno, hacen la integral normal de la función seno y llegan a esta conclusión. Y entonces se crean, ustedes por favor hagan la de coseno, intenten hacer la de coseno con la transformada de Laplace. ¿Listos? Se crea una serie de propiedades muy importantes de Laplace y empieza la propiedad de la linealidad, que quiere decir que si yo en el tiempo tengo una función en el tiempo y a esa función yo la voy a escalar por una constante, esa constante no va a afectar en nada, se va a mantener en la frecuencia. Entonces, si acá es 5, pues en la frecuencia también es 5. Si acá es 20, en la frecuencia es 20. Y es lógico cuando lo vimos en la gráfica que estábamos viendo acá, en esta gráfica, que si yo altero aquí una amplitud, una señal, pues acá también esta amplitud se va a ver reflejada en la frecuencia. ¿Sí? Se va a ver acá también. Entonces, simplemente se va a ver ahí en el proceso. Entonces, linealidad es que yo puedo hacer eso. Hay unos ejemplos acá de linealidad. Otra propiedad. Bueno, esta también. El desplazamiento en frecuencia. Me salté una, me pareció. Desplazamiento en el tiempo. Listo. Escalamiento. Ok, me salté acá ahora. Escalamiento. Entonces, para el escalamiento, lo mismo si yo tengo dentro de la función una constante, en la transformada de Laplace la voy a tener en división. ¿Listos? Voy a tenerla en división de esta constante. Ya más adelante vamos a entender un poco esto. El desplazamiento en el tiempo. Si yo corro en el tiempo la gráfica, menos A, la corro hacia un sector, en la frecuencia ese desplazamiento va a estar dado por un Euler. ¿Listo? Así tenemos todas. Ustedes pueden acá mirar una por una. Voy a bajar hasta la tabla que las ahorra y las tiene acá todas. Desplazamiento en frecuencia. Y también tenemos transformada inversa de Laplace. Entonces, es muy importante esto, fíjense acá. Si nosotros tenemos o la transformada de Laplace, ¿para qué sirve en general? Es que yo voy a tener una máquina cualquiera. Yo necesito saber esta máquina cómo se va a comportar, ¿cierto? Nosotros sabemos que esta máquina le va a entrar una variable X y ella va a tener una salida Y. Y que aquí va a ser un proceso. No sabemos cuál es el proceso, pero va a ser un proceso. ¿Listo? Y que en medida que pase el tiempo, nosotros vamos a tener aquí un comportamiento. Entonces supongamos que yo coloco un circuito, a este circuito le entra un voltaje y él tiene un voltaje de salida también, ¿cierto? Basado en una corriente, hace un proceso, pasa por muchas resistencias, lo que sea, y al final nos va a dar una salida que depende de este voltaje. Si este voltaje de entrada cambia, pues este voltaje de salida seguramente también va a cambiar. Y eso es lo que analizamos nosotros en el tiempo. ¿Qué es lo que pasa? Que a veces este análisis que está aquí, este análisis, como lo veíamos en circuitos RLC, serie y paralelo,
se volvía un poco complicado, ¿no? Nos tocaba mirar si tenía, si era subamortiguado, sobreamortiguado, críticamente amortiguado, cómo era esto en el tiempo, y el análisis siempre era un poco complicado. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nos vamos a ahorrar un poco este proceso que está aquí, este proceso que está acá. Lo ahorramos un poco y cogemos lo modelamos en Laplace, y entonces decimos, esta X viene por Laplace, la transformamos, hacemos todo el análisis matemático, toda la matemática que está aquí, la hacemos en Laplace, que ya sabemos que es mucho más fácil, va a ser álgebra pura, solo álgebra. Entonces, ya lo que era integrales, lo que era derivadas, va a ser matemática pura, que es álgebra. Viene aquí con Laplace, pasamos del tiempo, lo transformamos a Laplace, a la frecuencia. Hacemos todo este análisis matemático y nos devolvemos. Ahora de la frecuencia tenemos que transformar, hacer la transformada inversa de la frecuencia y volver al tiempo. ¿Para qué? Para dar la respuesta final aquí. Eso es. Listos. Entonces, todas estas propiedades nos sirven para eso. Acá tenemos linealidad, escalamiento, desplazamiento. Esta tablita es muy importante que ustedes la tengan. Esta es la de propiedades y esta es la de transformadas. Entonces aquí ya tenemos que la de transformada de un UDT va a ser 1 sobre S, de un Euler va a ser esta, de una multiplicación por T va a ser de un seno, y ahí en internet hay muchísimas más transformadas de Laplace, ¿no? Aquí hay unas poquitas, pero en internet hay más para que podamos irlas sacando. Por último, pues ustedes por favor intenten, esto es para que vayan cogiendo un poquito de práctica en el uso de esa transformada de Laplace, de funciones que ya están conocidas acá. Yo voy a adelantarme, ustedes van a ir haciendo todo esto un poco que se les coloque acá. Encuentren la transformada de Laplace de esta ecuación y aquí está la respuesta. Y que ustedes traten de llegar algebraicamente a esta respuesta. Si no pueden llegar a alguna, me avisan por favor y hacemos un video solucionando una de esas, de las que están propuestas. Vuelvo, insisto, si quieren saber, digamos, cómo es la función de esta gráfica, si no lo han visto en alguna materia, yo no sé si ustedes ven en cálculo este corrimiento, si saben cómo sacar esta ecuación que está aquí de esta gráfica, por favor me avisan, o de lo contrario, pues hacemos un video para todas esas gráficas, ¿listo? Vamos a pasar directamente ahora sí a circuitos y análisis de circuitos con transformada de Laplace. ¿Listo? Ok, hasta luego.